Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Así. Preparaos para adentraros en un caso que ha permanecido en las sombras durante décadas. Mm. Un misterio sin resolver que nos traslada a las calles de Washington, D.C. entre 1971 y 1972. El fantasma de la autopista. 6 Oh, jóvenes, todas afroamericanas, desaparecieron sin dejar rastro, sí. solo para ser encontradas sin vida cerca de las autopistas, como espectros abandonados en la oscuridad. Es terrible. ¿Qué fuerza malévola se escondía tras estos crímenes? Ah, Lograremos juntos desentrañar la verdad. es un caso que nos hiela la sangre, sin duda. Y lo que lo hace aún más perturbador es la aparente falta de un motivo claro. Un patrón definido que nos permita comprender la mente del asesino. Empecemos por lo más escalofriante. El caso de Brenda Crockett, de tan solo 10 años. Imaginar la angustia de su familia al recibir llamadas de Brenda, su voz temblorosa susurrando pistas falsas, orquestadas por su captor. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esas llamadas? Es una muestra del control y la crueldad del fantasma. Brenda describía haber sido recogida por un hombre blanco en un taxi, detalles que la policía después comprobó que eran falsos. La utilizaba como un títere, jugando con la esperanza de su familia mientras la mantenía cautiva. Un detalle que nos da escalofríos y nos revela la mente retorcida del asesino. ¿Crees que pretendía despistar a la policía o simplemente disfrutaba infligiendo dolor a la familia? Es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de obligarla a mentir, a participar en su propio secuestro, sugiere un deseo de ejercer poder, de manipular no solo a la víctima, sino también a quienes la buscaban desesperadamente. Es terrible. Y mientras la pequeña Brenda era obligada a jugar este macabro juego, otros jóvenes sufrían un destino similar. Hablemos de las demás víctimas. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabemos de sus desapariciones? Cada una de ellas tenía una vida por delante, sueños truncados por la oscuridad. Carol Spinks, de 13 años, desapareció mientras iba a la tienda. Su cuerpo fue encontrado cerca de la Interestatal 295. Darlenia Johnson, de 16, también fue hallada sin vida cerca de la misma carretera. El patrón, aunque aún difuso, comienza a dibujarse, ¿no crees? Ciertamente, la Interestatal 295 parece ser un nexo siniestro en esta historia, pero también hay otras víctimas, con circunstancias diferentes que añaden complejidad al caso. Sí, por ejemplo, Nanomoshia Yates, de 12 años, fue encontrada en la avenida Pensilvania. Y Diane Williams, de 18, cerca de la Interestatal 295, al igual que Carol y Darlenia. La elección de las víctimas, todas afroamericanas, jóvenes, y la proximidad a las autopistas nos da algunas pistas. ¿Qué? Aún falta mucho por desentrañar. Hablemos de Brenda Woodward, de 18 años. En su caso encontramos un elemento particularmente inquietante, una nota. ¿Qué decía exactamente? La nota, escrita a mano, decía: esto equivale a mi insensibilidad psíquica a las personas, especialmente a las mujeres. Admitir a los demás cuando me atrapen si puede. Un mensaje cargado de arrogancia y desafío. Es escalofriante. La frase insensibilidad a las personas, especialmente a las mujeres, ¿Sí? podría indicar un odio patológico hacia las mujeres. Y ese error ortográfico en insensibilidad. Un descuido o una pista falsa para despistar a la policía. Analizando la nota, los expertos han planteado diversas teorías. Algunos creen que el error ortográfico fue intencional, una forma de enmascarar su verdadera identidad. Otros sugieren que podría ser un reflejo de su nivel educativo o incluso de su origen geográfico. Sea como sea, la nota añade una capa más de misterio al caso. Es como si el fantasma quisiera comunicarse, dejar su huella, jugar al gato y al ratón con la policía. Exacto. Y no solo eso, la nota también nos da una idea de la posible motivación del asesino. Esa insensibilidad que menciona especialmente hacia las mujeres podría indicar algún tipo de resentimiento profundo, un trauma pasado tal vez. Un perfil psicológico que, de ser acertado, nos llevaría a buscar a un individuo con un historial de violencia de género, quizás con algún tipo de fijación por el control y la dominación. Precisamente, pero la dificultad radica en que este perfil, aunque útil, es demasiado amplio. Podría encajar con muchos individuos, lo que hace que la búsqueda del fantasma sea aún más complicada. Claro, la policía de época se enfrentó a un desafío titánico, un asesino fantasma que parecía conocer a la perfección las calles de la ciudad y que además se movía con una impunidad escalofriante. Y para añadir más complejidad al caso, la investigación se vio obstaculizada por las prácticas de la época. Imagina que gran parte de la información, las notas de los detectives, los archivos del caso, se perdieron. Es increíble. ¿Cómo es posible que se perdiera información tan valiosa? Eran otros tiempos. La tecnología forense no estaba tan avanzada y la forma de documentar y preservar la evidencia era mucho menos rigurosa. Una negligencia que hoy pagaríamos muy cara. Sin duda, cada detalle, cada pista, por pequeña que parezca, podría ser la clave para resolver este rompecabezas. ¿Se investigaron otras líneas de investigación? ¿Hubo algún sospechoso?
Por supuesto, la policía exploró diversas vías, incluyendo la posible conexión con los violadores de Green Vega, una pandilla que operaba en la zona y que era conocida por su brutalidad, especialmente contra mujeres jóvenes. Su modus operandi guardaba alguna similitud con el del fantasma de la autopista. Había ciertas similitudes como la elección de víctimas jóvenes y vulnerables y la preferencia por zonas cercanas a carreteras o autopistas. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes que los vincularan directamente con los asesinatos. Es decir, que la sombra de la duda siempre planeó sobre ellos, pero nunca se pudo confirmar su participación en los crímenes del fantasma. Hubo otros sospechosos. Sí, incluso se llegó a arrestar a 2 ex policías, Sullivan y Simmons, sospechosos del asesinato de Angela Denise Barnes, una joven que en un principio se creyó que era otra víctima del fantasma. Un giro inesperado en la trama. ¿Y qué pasó con ellos? Se pudo demostrar su culpabilidad. Las investigaciones posteriores revelaron que el asesinato de Angela Denise Barnes no estaba relacionado con los crímenes del fantasma, y aunque Sullivan y Simmons fueron juzgados por ese crimen, nunca se pudo probar su participación en los otros asesinatos. Otro callejón sin salida es como si cada paso que se daba en la investigación condujera a un nuevo misterio, a una nueva capa de oscuridad, y mientras tanto el fantasma seguía ahí, fuera libre e intocable. Esa es la sensación que prevalece hasta el día de hoy, una mezcla de frustración por la impunidad del asesino y la esperanza, aunque tenue, de que algún día se haga justicia. Esa esperanza se alimenta en parte por los avances en la tecnología forense. Has mencionado antes las nuevas pruebas de ADN. ¿Qué nos puedes contar de ellas? La ciencia avanza y con ella nuestras posibilidades de resolver crímenes del pasado. Se han realizado nuevas pruebas de ADN con algunas de las evidencias del caso, buscando cualquier rastro genético que pueda conducirnos al fantasma. ¿Y se ha encontrado algo? ¿Alguna pista que permita reabrir el caso? Hasta ahora, los resultados no han sido concluyentes, pero la investigación sigue abierta y la esperanza de encontrar una respuesta definitiva sigue viva. Es alentador saber que el caso no ha caído en el olvido, que se siguen buscando respuestas, que la memoria de las víctimas sigue presente. Exacto. Y no solo la policía está involucrada en esta búsqueda, investigadores, criminólogos y aficionados a los casos sin resolver de todo el mundo siguen analizando las pistas, buscando conexiones, intentando arrojar luz sobre este misterio. Porque el caso del fantasma de la autopista ha trascendido las fronteras de Washington, D.C. Se ha convertido en un enigma que nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. ¿Por qué crees que este caso en particular ha generado tanta atención a lo largo de los años? Creo que hay varios factores: la brutalidad de los crímenes, la falta de un móvil aparente, la audacia del asesino, que parecía burlarse de la policía en cada paso que daba, y por supuesto el misterio que lo envuelve todo. Ese halo de misterio, de lo inexplicable, lo que se esconde en las sombras, es lo que nos atrapa, lo que nos hace querer saber más, desentrañar la verdad. Y esa fascinación, esa búsqueda de respuestas es lo que mantiene viva la llama de la esperanza de que algún día la sombra del fantasma se disipe, revelando finalmente el rostro del asesino y permitiendo que las familias de las víctimas encuentren la paz y la justicia que tanto merecen. Y hablando de la búsqueda de respuestas, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para contribuir a la resolución de este caso? La información es poder, y a veces la clave para resolver un misterio se encuentra en los detalles más insignificantes. Revisar los archivos del caso, consultar las fuentes de la época, incluso hablar con personas que vivieron en Washington, D.C. durante esos años, todo puede ser útil. Es decir, que cualquier persona con un poco de curiosidad y perseverancia podría aportar una pieza clave al puzzle. Exacto, nunca se sabe qué detalle, qué recuerdo podría cambiar el rumbo de la investigación. La colaboración ciudadana es fundamental en casos como este. Mantener viva la conversación, compartir información, debatir las diferentes teorías. Todo eso puede contribuir a que la verdad tarde o temprano salga a la luz. Y hablando de verdad, volvamos a la investigación. Mencionaste que se descartó la participación de los violadores de Green Vega y de los ex policías, Sullivan y Simmons. ¿Hubo algún otro sospechoso que llamara la atención de la policía? A lo largo de los años embarajado, muchos nombres, se han seguido numerosas pistas, pero ninguna ha llevado a una conclusión definitiva. Es decir, que el fantasma de la autopista sigue siendo un enigma, una sombra que se cierne sobre la ciudad, un recordatorio de que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Y de que la búsqueda de la verdad, aunque a veces sea un camino tortuoso, nunca debe abandonarse. Y en esa búsqueda, cada detalle, cada pista, cada testimonio, por insignificante que parezca, puede ser la llave para encontrar la salida del laberinto. Exacto. Y mientras sigamos buscando, mientras sigamos preguntando, la sombra del fantasma no podrá ocultarse para siempre. La verdad, como dicen, siempre sale a la luz. Volviendo a la nota que encontramos en el abrigo de Brenda Woodward, mencionaste que se analizó la caligrafía y el lenguaje buscando pistas que pudieran llevar al asesino. ¿Se pudo obtener alguna información relevante del análisis? La nota, sin duda, es una de las piezas más intrigantes de este rompecabezas.
El análisis reveló que la caligrafía era deliberadamente descuidada, posiblemente, para ocultar la identidad del autor. Pero el error ortográfico, esa insensibilidad mal escrita, sigue siendo un enigma. Algunos expertos creen que podría ser una pista falsa, una forma de despistar a la policía. ¿Qué piensas tú? Es una posibilidad, o tal vez como apuntan otros, el error sea un reflejo de su nivel educativo o de su origen geográfico. Incluso podría ser un simple descuido, un error involuntario bajo la presión del momento. La verdad es que a falta de más información, la nota sigue siendo un misterio dentro de otro misterio. Un misterio que a pesar de los años transcurridos sigue fascinando e intrigando a investigadores y aficionados a los casos, sin resolver de todo el mundo. ¿Qué crees que hace que el caso del fantasma de la autopista sea tan especial? Quizás sea la combinación de crueldad, misterio, impunidad. El fantasma se movía como una sombra apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro, desafiando a la policía y aterrorizando a la comunidad. Y esa imagen, la de un asesino fantasma que se desvanece en la oscuridad, ha quedado grabada en el imaginario colectivo. Un fantasma que a pesar de los esfuerzos por desenmascararlo, sigue acechando en los rincones más oscuros de nuestra memoria. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia, respuestas que les permitan cerrar las heridas del pasado. Es desgarrador pensar en el dolor que han tenido que soportar la incertidumbre, la falta de respuestas y a pesar de todo siguen luchando, mantienen viva la memoria de sus seres queridos y no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. Su lucha es un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que estés, siempre merece la pena ser buscada y que la justicia, aunque a veces se demore, es un derecho que no podemos arrebatarles a las víctimas. Exacto. El caso del fantasma de la autopista nos enseña que la búsqueda de la verdad no tiene fecha de caducidad y que mientras haya alguien que recuerde a las víctimas que siga buscando respuestas, la sombra del fantasma no podrá ocultarse para siempre. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados y la importancia de la memoria de la justicia y de la esperanza. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las profundidades del caso del fantasma de la autopista. Esperamos que este viaje les haya dejado con una nueva perspectiva sobre este misterio sin resolver y que la llama de la búsqueda de la verdad siga ardiendo en sus corazones. Hasta la próxima, que la curiosidad les guíe y la búsqueda de la verdad les ilumine.